Hola, buenos días. Soy Gemma Fernández, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y en este Congreso de Nodos del Conocimiento les voy a presentar la ponencia El problema de la vivienda urbana en España en el último medio siglo, sus personajes y representaciones cinematográficas. Bueno, la producción cinematográfica española en el último medio siglo constituye una vía privilegiada para comprender las transformaciones sociales, económicas y culturales que ha marcado la historia más reciente de nuestro país. Las ciudades y sus viviendas no funcionan solo como decorados, sino que se convierten en agentes narrativos decisivos dentro de esas narraciones, de esas películas. El recorrido histórico de la representación cinematográfica de la vivienda en España nos permite observar también las transformaciones físicas de las ciudades y también de las personas que habitan esas ciudades a lo largo de las distintas etapas. El objetivo principal de este trabajo es analizar la representación cinematográfica de la vivienda y el espacio urbano en el cine español en los últimos 50 años y observar las distintas narrativas de cada momento para poder vincular las obras realizadas a los contextos reales de cada etapa histórica. La transición, el ciclo expansivo inmobiliario y el momento actual en el que estamos ahora, la crisis habitacional y la turistificación. En cuanto a la metodología que he utilizado, he combinado dos enfoques complementarios. En primer lugar, he aplicado un análisis textual fílmico que está orientado a examinar las estrategias formales, narrativas y estéticas de las películas. Y en segundo lugar, un análisis contextual que lo que intenta es situar las representaciones dentro de los procesos históricos socioeconómicos de cada etapa, estableciendo vínculos entre las imágenes cinematográficas y las transformaciones del modelo habitacional en estos 50 años. Para hacer este análisis he dividido este periodo en tres etapas que evidentemente suponen una división artificial porque el final de una etapa tiene mucho en común con el principio de la siguiente, pero sí que es cierto que hay situaciones urbanísticas y también narrativas fílmicas que hacen que haya un denominador común en estas etapas y se puedan agrupar de esta manera, ¿no? La primera etapa, como tienen aquí, como se puede leer, está planteada entre 1975 y 1990 y he titulado Transición democrática y memoria urbana. Aunque la cuestión de la vivienda no va a adquirir todo su protagonismo hasta 2008, sí se visibiliza ya en este momento un malestar que está ligado a la precariedad de las condiciones materiales y muy relacionado con el desarrollo acelerado que hubo en la década anterior. A finales de los años 70 y durante los años 80 aparece el que se ha denominado cine kinky, con cineastas como Carlos Saura y Eloy de la Iglesia, que plantean el barrio como un personaje en sí mismo. El cine kinky además va a consolidar un imaginario urbano y social donde los códigos visuales son el descampado, la delincuencia y el barrio que se repiten recurrentemente. Deprisa, deprisa o Navajeros son algunos de estos títulos y tienen siempre como denominador común lo que Santos Zunzunegui, el investigador Santos Zunzunegui, ha denominado los no lugares, que son espacios sin identidad, sin tejido comunitario, que están caracterizados por la repetición arquitectónica y hay una ausencia de comunidad y una gran vulnerabilidad estructural. En otra línea completamente distinta encontramos la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, dirigida por Pedro Almodóvar, que presenta a una ama de casa alienada entre el trabajo que desempeña dentro y fuera y con un contexto en esas viviendas que se han denominado colmenas verticales y que curiosamente son el mismo escenario donde se rueda la película de cine kinky Colegas. Y hay una película que abre el siguiente periodo, se avanza a un posicionamiento cinematográfico que tiene que ver con un discurso muy rupturista en el que parece que lo que nos ha indicado el sistema como individuos sobre tener una vivienda, un trabajo estable, pueden llevarnos a un gran vacío existencial porque no ha sido lo que se ha deseado, sino una imposición del sistema y uno se convierte en un soldado de este sistema capitalista. Es una vía nueva que plantea en el ámbito fílmico José Luis García con esta película. Bueno, las figuras protagonistas de esta etapa pues son los jóvenes en entornos periféricos que tienen trayectorias vitales muy marcadas por la precariedad, mujeres de clase trabajadora que están, como decía, alienadas en estos contextos imposibles casi de sobrevivir,
y figuras masculinas de clase media que muestran cierto desencanto entre lo que la transición parecía que iba a traer y lo que en realidad ha ocurrido, ¿no? En la segunda etapa, Transición Democrática y Memoria Urbana, que va desde 1990 hasta 2008, el hogar deja de ser principalmente un espacio de uso primordial y se convierte en un activo financiero. Y esto obviamente va a tener consecuencias estéticas y narrativas en el cine español. Los escenarios nuevos son otros imaginarios cinematográficos, urbanizaciones cerradas, adosados, chalés adosados para la clase media, y esta modernización urbana de los años 90 se traduce en el cine español en una estética que está asociada a la prosperidad y a la movilidad, con películas como Tacones lejanos, Abre los ojos, Todo sobre mi madre. Bueno, son unos largometrajes, como digo, que están vinculados a un estatus muy concreto de una ciudadanía cosmopolita y profesional, con profesiones liberales en muchas ocasiones. También hay otros largometrajes que a priori no se centran en la problemática habitacional, pero que hablan de zonas más favorecidas y por tanto se puede ver esto como una trama o como una situación paralela dentro del contexto de estas familias más desfavorecidas. Esto lo podemos ver en películas como Barrio, como El Bola o como Princesas de Fernando León de Aranoa. Los personajes aquí están más asociados a un dinamismo económico, a un estilo de vida, como decía, más cosmopolita y sin embargo también se deja ver lo que veíamos en películas como Barrio, este segmento más desfavorecido de la población que vive una realidad más precaria. Y la tercera etapa, que va desde 2008 a 2025, que he denominado crisis habitacional, turistificación y nuevas formas del cine social, llega casi hasta nuestro, bueno, no casi, llega hasta nuestros días. Aquí el cine español experimenta una transformación muy profunda en la representación de la vivienda que tiene que ver con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora el imaginario urbano va a estar también de la vivienda, va a estar también relacionado con el endeudamiento, con la expulsión de la ciudad a la periferia y con la precariedad. En películas como 5 metros cuadrados, Techo y comida, El plan o una más reciente como En los márgenes, podemos ver que estos relatos tienen motivos recurrentes y un posicionamiento muy claro donde el director se posiciona favoreciendo a los sujetos más vulnerables. Y esto nos lleva a preguntarnos como espectadores qué responsabilidad tienen en todo esto los poderes públicos y privados en esta crisis habitacional. Esta etapa también va a consolidar un ecosistema documental que está estrechamente ligado a la lucha por el derecho a la vivienda y que el documental, en este caso, va a operar como un dispositivo político. El cine, a ver qué me indica aquí que hay algún problema con la grabación. No, ya está. Bueno, el cine entre 2008 y 2025 refleja lo que estamos viviendo en este momento, la gentrificación, la soledad urbana, el nomadismo forzoso y todo ello vinculado a la globalización inmobiliaria que está sostenida por fondos internacionales. Los personajes de este último periodo ya no son individuos afectados, sino que se convierten en símbolos de un colectivo mucho mayor que está sufriendo las mismas circunstancias. En cuanto a las conclusiones, bueno, pues a lo largo de las 3 etapas estudiadas hemos visto en la primera etapa una herencia del tardofranquismo y las contradicciones de este periodo, de lo que se hereda y a lo que se pretende llegar. En la segunda etapa, el hogar se integra en un imaginario aspiracional que está asociado a la estabilidad y al consumo cultural y aparecen las primeras señales de vulnerabilidad. Y en la tercera etapa, finalmente, vemos cómo la vivienda se convierte en el eje del conflicto social, desahucios, gentrificación, turistificación y narrativas de denuncia ante la situación que se está viviendo. Vemos también en estas 3 décadas repertorios de personajes distintos. En la primera etapa, jóvenes marginales y familias obreras de la transición. En la segunda etapa, clases medias emergentes. Y en la tercera etapa, pues deudores, desahuciados y activistas. A lo largo de este capítulo, de esta ponencia, hemos visto que el cine español no reproduce un contexto habitacional, sino que participa activamente en su interpretación crítica. Las películas funcionan como archivos sociales, como herramientas de memoria y también como una forma de intervención simbólica. Bueno, pues esto es todo.
Espero que les haya interesado la ponencia y si tienen alguna pregunta ya saben que me pueden escribir a través del chat. Muchísimas gracias.